Así terminaron los músicos colombianos Viken y Regio Clown en manos de narcos en México. ¿Ajuste de cuentas o venganza? La mañana del 16 de septiembre de 2025, en Ciudad de México, dos músicos colombianos, reconocidos en la escena urbana, desaparecieron tras salir de un gimnasio en Polanco. Inicialmente, su ausencia no generó alarma, se asumió un retraso o un cambio de planes. Al caer la tarde, familiares, representantes y seguidores confirmaron que algo estaba mal. Las cámaras de seguridad no registraron su recorrido más allá del gimnasio, y sus teléfonos permanecían apagados. Lo que comenzó como una rutina matinal se convirtió en un caso que movilizó a las autoridades mexicanas y colombianas. 3 días después, los cuerpos de Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera fueron encontrados en Cocotitlán, Estado de México, sumándose a la larga lista de desapariciones y muertes violentas de músicos y creadores de contenido en el país. Byron Sánchez Salazar creció en Medellín y desde joven cultivó su pasión por la música urbana y el rap. Aunque estudió comunicación social, dedicó su vida al arte, destacándose por su estilo propio, su energía extrovertida y su interés en la producción musical, el coleccionismo y el arte visual. Jorge Luis Herrera Lemos fue DJ y productor con formación en ingeniería de sonido. Reconocido por su creatividad y disciplina, se interesó en la innovación tecnológica y en la formación de nuevos talentos. A través de redes sociales compartió música y consejos, consolidándose como referente para jóvenes DJs en Colombia y México. Ambos artistas mantenían un vínculo profesional y personal cercano, con proyectos conjuntos que los llevaron a México para presentaciones y producción. En Colombia, eran reconocidos en la escena urbana, en México buscaban ampliar su audiencia y consolidar seguidores. Byron Sánchez destacaba por mezclar rap y ritmos urbanos, mientras que Jorge Luis Herrera experimentaba con géneros y sonido electrónico. Su talento combinado los hacía un dúo prometedor, con pasión, disciplina y proyección internacional, aunque su estilo de vida expuesto a viajes y movilidad lo situaba en riesgo. El 14 de septiembre de 2025, los artistas colombianos Viken y Regio Clown se presentaron en Ciudad de México y mantuvieron actividades hasta el 16 de septiembre, cuando fueron vistos por última vez en un gimnasio de Polanco. Tras su desaparición, surgió preocupación por la falta de comunicación y registros posteriores. El 16 de septiembre de 2025, Viken y Regio Clown desaparecieron tras salir de su hotel en Polanco rumbo al gimnasio, quedando incomunicados al mediodía. La falta de respuestas activó fichas de búsqueda y el acompañamiento de la Embajada de Colombia. La investigación se complicó por la ausencia de testigos y pruebas claras, generando especulaciones sobre secuestro o crimen organizado. La búsqueda se extendió al Estado de México y zonas rurales con apoyo de policías y brigadas, mientras redes sociales amplificaban la presión. La hipótesis de crimen cobró fuerza y las fiscalías, en coordinación con autoridades colombianas, se enfocaron en reconstruir sus últimos movimientos. Paralelamente, se revisaron cámaras de seguridad y mensajes recientes para identificar posibles acompañantes. Los familiares y el equipo artístico participaron activamente en la difusión de información y seguimiento del caso. Este proceso evidenció la necesidad de protocolos de protección para artistas frente a situaciones de riesgo. El 17 de septiembre de 2025, las autoridades del Estado de México confirmaron el hallazgo de los cuerpos de Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera en un terreno despoblado de Cocotitlán, a unos 35 kilómetros al sur de Ciudad de México, después de que residentes reportaran la presencia de restos humanos en la zona. El descubrimiento coincidió con las investigaciones sobre posibles desplazamientos forzados desde Polanco, aunque sin registros visuales de su tránsito, lo que incrementó las sospechas de que ambos artistas habían sido privados de la libertad antes de ser asesinados. Los informes preliminares indicaron que los cuerpos presentaban lesiones consistentes con agresiones físicas intencionales y signos de violencia extrema, aunque las autoridades se reservaron algunos detalles por tratarse de una investigación en curso. Junto a los restos fue hallada una narcomanta atribuida a la familia michoacana, en la que se les acusaba de chapulines, término con el que los grupos criminales designan a quienes traicionan alianzas o colaboran con organizaciones rivales, y que incluía un mensaje intimidante en el que se aseguraba que la FM había llegado y que iban por todo.
Este hallazgo reforzó la hipótesis de un ajuste de cuentas relacionado con disputas territoriales del crimen organizado, aunque la Fiscalía mexiquense advirtió que tales mensajes no constituyen prueba plena, ya que en ocasiones son utilizados como señuelo para desviar las investigaciones hacia un grupo específico. En paralelo, la institución abrió una carpeta por homicidio calificado y delincuencia organizada, mientras equipos de criminalística recolectaban muestras genéticas, balísticas y huellas dactilares en el lugar de los hechos. Testimonios de habitantes de Cocotitlán señalaron que la madrugada previa se habían escuchado varias detonaciones, pero que por temor a represalias nadie reportó el hecho de inmediato. Como respuesta preventiva, la Guardia Nacional reforzó su presencia en la zona y municipios aledaños, en un intento por contener posibles actos de violencia derivados de la pugna entre células criminales que buscan controlar rutas estratégicas de la región. Los cuerpos de Viken y Regio Clown fueron hallados en un sitio preparado, confirmándose un homicidio doloso. Como parte de la investigación, las cámaras registraron la salida de un Mercedes desde Polanco, lo que permitió trazar una posible ruta vinculada a su desaparición. Sin embargo, no se obtuvieron pruebas concluyentes sobre quienes viajaban en el vehículo ni su relación directa con el crimen. La falta de información inicial fue señalada como una falla en el proceso, mientras que la cooperación con Colombia permitió agilizar la identificación y trámites legales con las familias. La autoría del mensaje encontrado en la escena sigue en análisis. Angie Miller, cuyo nombre real es Angélica Yetsey Torrini León, es una actriz e influencer venezolana vinculada sentimental y profesionalmente con Viken, acompañándolo en su gira por México y promoviendo sus presentaciones. Tras la desaparición y posterior muerte de Viken y Regio Clown, Miller fue detenida el 23 de septiembre de 2025 en Tlalnepantla por su posible participación en los homicidios. Sin embargo, el 26 de septiembre fue liberada por falta de pruebas, aunque sigue vinculada al caso y bajo investigación por las autoridades mexicanas. Durante su detención, se destacó su relación cercana con Viken, lo que generó especulaciones, pero hasta ahora no se han presentado cargos formales en su contra. El caso del WhatsApp de Regio Clown y Viken reveló mensajes previos a su asesinato en Nuevo León que hoy son clave para reconstruir sus últimos movimientos y vínculos. Más allá de la investigación, el hecho expuso la vulnerabilidad de músicos y creadores frente a la violencia, destacando la necesidad de protocolos de seguridad, canales de denuncia eficaces y políticas de acompañamiento. También resalta la importancia de la educación sobre el manejo de la exposición pública y de la cooperación entre industria musical, plataformas, colectivos y organismos de derechos humanos para prevenir riesgos y proteger a los artistas. ¿Qué crees que se debería hacer para proteger a músicos y creadores de contenido de la violencia y garantizar que puedan trabajar sin poner en riesgo sus vidas? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos cómo crees que se podría evitar que tragedias como esta se repitan. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise de un nuevo